Aquelarre familiar. Hace muchos años, cuando era apenas una pequeña nena, descubrí que mi familia llevaba consigo un legado oscuro, un linaje de brujas que se transmitía de generación en generación. Mi abuela, siempre enigmática y reservada, finalmente decidió compartir conmigo los secretos que acechaban en las sombras de nuestra historia familiar. Era una noche de luna llena, con el resplandor plateado filtrándose a través de las cortinas de la antigua casa familiar. Sentadas junto a la chimenea, mi abuela comenzó a relatar las historias de nuestras antepasadas, mujeres con habilidades sobrenaturales que, a lo largo de los siglos, se habían visto envueltas en intrigas y magia oscura. A medida que escuchaba sus relatos, la realidad se entrelazaba con la fantasía, y la línea entre lo natural y lo sobrenatural se volvía cada vez más borrosa. Las brujas de nuestra familia no eran las benevolentes hechiceras de los cuentos de hadas, sino guardianas de secretos antiguos, con pactos oscuros que sellaban su destino y el de sus descendientes. La pequeña nena que yo era se encontró atrapada en una telaraña de poderes desconocidos y responsabilidades inquietantes. Mi abuela, con los ojos brillantes como dos luciérnagas en la penumbra, me instruyó en los rituales ancestrales y me mostró los grimorios empolvados que contenían la sabiduría mágica de nuestra familia. A medida que crecía, experimenté extrañas visiones y premoniciones. Mis sueños se llenaron de simbolismos oscuros y la sensación de ser observada por presencias invisibles se volvió una constante en mi vida cotidiana. Las otras niñas jugaban con muñecas mientras yo, en secreto, practicaba hechizos y conjuros heredados de mis antecesoras. Con el tiempo, la responsabilidad de continuar el legado recaía completamente sobre mis hombros. En mi 16º cumpleaños, mi abuela, con una mezcla de solemnidad y pesar en sus ojos, realizó una ceremonia para transferirme los dones y las maldiciones de nuestra línea mágica. La magia fluyó a través de mis venas como una corriente eléctrica, marcando el comienzo de mi camino como bruja. Sin embargo, con el poder también vinieron las sombras. La magia no conocía la moralidad, y las decisiones que tomaba tenían consecuencias imprevisibles. Los hechizos benignos se tornaban peligrosos, y las fuerzas oscuras que acechaban en el linaje familiar amenazaban con desbordarse y desatar caos en mi vida. Con cada hechizo que pronunciaba y cada rincón oscuro explorado en los grimorios familiares, la influencia de la magia se intensificaba, fusionándose con mi ser de maneras que escapaban a mí. Comprensión. Las sombras de mis antepasadas, en lugar de ser simples espectadoras, se convertían en entidades palpables que susurraban consejos y advertencias en las noches sin luna. La casa familiar, antes un refugio acogedor, se tornó en un laberinto de pasillos retorcidos y habitaciones que resonaban con susurros antiguos. Las paredes parecían suspirar y las sombras se alargaban y retorcían en formas que desafiaban la lógica. Aquello que había sido transmitido de generación en generación no era solo la magia, sino una maldición ancestral que se aferraba a mi ser como garras invisibles. En las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta y solo las velas titilaban, la presencia de aquellas brujas que me precedieron se hacía más palpable. Sus risas siniestras resonaban en las habitaciones vacías y sus sombras se movían con una voluntad propia, como si estuvieran esperando el momento adecuado para influir en mi realidad. Los hechizos, inicialmente destinados a ayudar y proteger, comenzaron a adquirir un matiz más oscuro. Las energías que canalizaban no solo respondían a mis deseos, sino que también se alimentaban de mis temores y debilidades. Cada intento de liberarme del legado mágico parecía reforzar los lazos que me ataban más estrechamente a él. Mis noches se llenaban de pesadillas en las que criaturas indescriptibles emergían de las sombras, arrastrándome hacia abismos sin fondo. Las voces de mis antepasadas, en lugar de ofrecer orientación, murmuraban profecías ominosas que sugerían un destino inevitable e inescapable. La dualidad de mi existencia se volvía más evidente con cada día que pasaba. Mientras los albores revelaban una realidad mundana, las noches traían consigo un teatro macabro de sombras y susurros. Los espejos,
Antes reflejos fieles, ahora mostraban imágenes distorsionadas que sugerían la presencia de entidades que acechaban en el otro lado. A medida que avanzaba en mi aprendizaje, las líneas entre el bien y el mal, la magia blanca y la negra, se volvían cada vez más borrosas. Las decisiones que tomaba, incluso con las mejores intenciones, desencadenaban consecuencias inimaginables. Cada hechizo lanzado resonaba en el tejido del tiempo, dejando cicatrices mágicas que distorsionaban la realidad a mi alrededor. La casa, antes testigo silencioso de generaciones pasadas, ahora se erigía como un santuario sombrío donde los susurros de las brujas del pasado se entrelazaban con los míos. La maldición que me atormentaba se revelaba como una maraña intrincada de poder y oscuridad, y no estaba claro si algún intento de romperla solo alimentaba su fuerza. En esta danza macabra con lo sobrenatural, me encontraba atrapada entre dos mundos, el visible y el invisible, la realidad y la fantasía. Mi existencia se deslizaba por un abismo, y solo el tiempo revelaría si mi destino sería abrazar plenamente la oscuridad que se avecinaba o si alguna chispa de luz aún podría librarme de las garras de la maldición que heredé.